del gobierno, que nosotros tengamos que utilizar cables subterráneos o cables aéreos a fuerza. Aquí en México, pues realmente se utiliza un 90%, 80, 90% de cables aéreos. Sin embargo, pues también nosotros tenemos cables subterráneos, siendo el cable para ductos nuestro cable más sencillo que podemos fabricar de fibra óptica. Realmente este cable tiene una configuración muy sencilla. Nosotros tenemos aquí, del lado derecho se puede ver la vista frontal, eh, el corte, perdón. Aquí nosotros tenemos el elemento central dieléctrico, tenemos el núcleo con fibras, de ahí la protección contra humedad y la cubierta. Realmente estos cables están diseñados para instalaciones en ductos directamente enterrados o aérea devanada. Para nosotros poder instalarlo en poder tener una instalación directamente enterrados, nosotros tenemos que asegurar que no haya termitas en el lugar. En el caso de México no es las termitas no representan ningún problema, entonces realmente nosotros podemos garantizar que nuestro cable puede ser directamente enterrado. Sin embargo, pues la instalación ideal es para ductos y también se pueden instalar en el tipo de aérea devanada o overlashing, que nosotros realmente lo que hacemos es tender un cable de acero en un poste y amarrar el cable dieléctrico a ese cable de acero. Realmente se puede hacer, pero bueno, no recomendamos esa instalación. ¿Por qué? Porque pues estos cables están diseñados para instalar en ductos. Como lo comentaba, son totalmente dieléctricos. Están en la planta de Durango tenemos hasta 288 fibras. Sin embargo, en otras plantas de grupo podemos aumentar esa densidad de fibras y tenemos disponibles con fibra G652D, G657 A1 y A2. También nosotros tenemos diferentes tipos de cubierta. Es algo que es importante mencionar más para este tipo de cables de ductos, ya que pues en algunos casos nos piden cubierta libre de halógenos. La cubierta libre de halógenos realmente a nosotros nos asegura que tenemos una baja emisión de humos y no hay halógenos dañinos para el ser humano cuando si se llegara a quemar el cable. Entonces nosotros tenemos ese tipo de cubierta libre de halógenos, cubierta de polietileno de alta densidad, que esa es la que nosotros tenemos como estándar. Tenemos cubierta no retardante a la flama. Entonces, pues tenemos una amplia variedad de productos, una gama, extensa gama de productos y soluciones para el cliente, para el usuario final, dependiendo, como lo comentaba, pues de la, del tipo de instalación que nosotros tengamos. Tenemos un cable para ductos que es retardante a roedores. Este cable, pues, es similar al que nosotros tenemos en la diapositiva anterior, pero con la diferencia que nosotros tenemos una armadura totalmente dieléctrica de fibra de vidrio. Son hilos de fibra de vidrio que protegen al cable de los roedores. Este cable es retardante a pequeños roedores de la especie Mus musculus. Nosotros podemos instalarlo, al igual que el cable pasado, lo podemos instalar en instalaciones para ductos directamente enterradas o aéreas devanadas. Aquí es importante mencionar la diferencia de los cables antirroedor o retardante a los roedores comparado contra un cable que no tiene ningún tipo de protección. Como lo comentaba, esta protección es de hilos de fibra de vidrio. Es una barrera mecánica para que los roedores no sigan mordiendo el cable. Realmente lo que nosotros tenemos con los roedores es pues que a los roedores nunca les dejan de crecer los dientes, entonces por eso ellos necesitan masticar o morder cualquier cosa y en este caso pues los cables les gustan ya que pues tienen una composición que les gusta o algo por el estilo. Entonces, realmente lo que nosotros tenemos que hacer es impedir que los roedores lleguen a las fibras ópticas. ¿Cómo lo hacemos? Pues con la barrera de hilos de fibra de vidrio. Como lo comentaba, es una barrera mecánica.
no es dañina para los roedores, realmente no se van no les hace daño, no se van a morir, no les pasa nada. Realmente lo que hace esta barrera de hilos de fibra de vidrio es pues desprenderse y empezar a a picarles ya sea las patitas o el hocico. Entonces es incómodo para ellos y desisten de morder el cable. No tiene ningún tipo de veneno, no tiene nada que pueda ser dañino o matar al roedor. Como lo comentaba, lo que nosotros tenemos que impedir es que lleguen a las fibras ópticas. Aquí en las fotos del lado izquierdo se puede ver cómo, pues, básicamente dejaron aquí el elemento central dieléctrico y pues las fibras y todo se lo comieron. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que evitar con este tipo de cables. Los cables del lado derecho son cables con protección para roedores y, bueno, se puede observar cómo llegan a la armadura de fibra de vidrio, pero jamás llegan a las fibras ópticas. Aquí cabe mencionar, en este tipo de cables, pues muchas veces algunos instaladores, algunos usuarios piensan que el objetivo del cable es que no lo muerdan los roedores y no es así, como lo comentaba, el objetivo es que el roedor no llegue a la fibra óptica. La cubierta, pues, se la van a comer, el, el, pero el objetivo es que no lleguen a dañar los tubos de fibra. Y esto pues para que nosotros podamos seguir teniendo continuidad en nuestra red. Tenemos también un cable armado para ductos. Este cable tiene una armadura de acero corrugado, lo cual esto lo hace más resistente a diversos agentes que puedan ser dañinos para el cable. Este cable está diseñado para instalaciones subterráneas, ya sea en ductos o directamente enterrados. Aquí también tenemos clientes que que han querido o lo han instalado en instalaciones aéreas devanadas, pero realmente no es recomendable. ¿Por qué? Porque es un cable muy pesado. Para instalaciones aéreas tenemos otro tipo de otro tipo de cables con diferentes aplicaciones. Aquí lo que cabe mencionar y cabe destacar de este cable es que nosotros en Prismian Group tenemos patentado un sistema que se llama Easy Prep, que realmente este sistema o esta patente lo que nos hace es que nosotros podamos tener un fácil acceso a las fibras, ya sea en midspan o en el extremo en la punta del cable. Aquí la tecnología que nosotros tenemos pues es en la armadura. Nuestra armadura tiene un copolímero que hace que la armadura no se pegue a la cubierta externa. Entonces, pues básicamente nosotros con el cortador de tubos que es para quitar la cubierta y un desarmador, podemos fácilmente llegar a las fibras, a las fibras ópticas. Normalmente en esta diapositiva, pues yo llevo algunos cables y podemos hacer el ejercicio, pero bueno, debido a la contingencia que estamos teniendo, pues tiene que ser todo vía online. Sin embargo, pues podemos hacer alguna demostración cuando ustedes lo necesiten para que puedan ver que realmente en 5 minutos nosotros ya podemos tener acceso a las fibras ópticas. Realmente la armadura también la tenemos armadura soldada, pero como les comentaba, con un pequeño desarmador o incluso con las manos podemos nosotros pues desprender esa armadura. Entonces, eso es lo que hacen nuestros cables pues diferentes, ya que no se pega la cubierta en la armadura. Al igual que los demás cables, los tenemos disponibles en la planta de Durango hasta 288 fibras, disponibles con fibra G652, G657A1, G657A2. Como les comentaba, pues las fibras son totalmente compatibles entre sí. Hemos tenido clientes que nos han solicitado cables con fibra G655. Los podemos desarrollar. No es un producto que tengamos de línea, sin embargo, lo podemos desarrollar. No tendremos ningún problema en desarrollarlo en cualquiera de nuestros centros de investigación y desarrollo. Para los cables aéreos, nosotros, como les comentaba, aquí en México y en Centroamérica, pues la mayoría de cables que nosotros fabricamos y vendemos a los clientes son cables aéreos. Si no es un 80, es un 90% de instalaciones aéreas.
nosotros lo podemos observar tan solo saliendo a la calle y vemos todo el relajo que nosotros tenemos ahí de cables. Pues nosotros contamos con diversas soluciones para este tipo de cables, para este tipo de aplicaciones aéreas. Para nosotros poder tener y seleccionar un cable correcto para nosotros, para la instalación aérea, nosotros tenemos que tener en cuenta diversos factores. Uno de ellos, y el más importante, es el vano o span que nosotros tenemos entre un poste y el otro. Es realmente la distancia que nosotros tenemos, la máxima longitud que nosotros tenemos entre un poste y otro. Dependiendo de los países, es las distancias estándar que se maneja. Por ejemplo, en México se manejan distancias de 100, 150, 200 metros. En Brasil, 80, 120 metros. Sin embargo, no estamos limitados a nada más ofrecer 100 metros o 200 metros, ya que, pues, como les comentaba, es muy, muy importante nosotros definir el vano de operación. Y bueno, también hay clientes que nos han solicitado vanos de 115 metros, 120, 215 y lo podemos desarrollar sin ningún problema. Las estándar, como les comentaba, es 100, 150, 200, pero no estamos limitados. Podemos nosotros desarrollar cualquier tipo de cable. Como lo comentaba, pues los criterios para diseño es el vano máximo. Las flechas permitidas, la flecha es realmente el valor. Aquí nosotros supongamos que tenemos una línea imaginaria de los 200 metros y la flecha es lo que el cable se va a colgar en el poste. Se manejan en porcentajes, la más común es 1.5%. Las velocidades del viento, la presencia de hielo, las temperaturas, la proximidad con torres de alta tensión, etcétera. Normalmente nos basamos en las condiciones NESC, NESC. Esas condiciones te rigen qué velocidades de viento puede soportar el cable, qué cantidad de hielo y qué temperaturas. Realmente nosotros en México y Centroamérica, pues manejamos pues la condición NESC Light, que es una velocidad del viento de 60 kilómetros por hora, me parece, y sin presencia de hielo. Pero bueno, podemos tener cualquier configuración y cualquier tipo de condiciones. Bueno, como nuestro cable, empezamos con el cable aéreo dieléctrico autosoportado o ADSS. Realmente este es el cable que nosotros fabricamos más en nuestra planta de Durango. En esta versión es una versión que tiene una sola cubierta. Nosotros tenemos el núcleo de fibras ópticas, de tubos de fibra óptica, y alrededor del núcleo nosotros tenemos una capa de aramida. Y alrededor de la capa de aramida nosotros tenemos la cubierta externa. Como comentaba, el vano es lo más importante que nosotros tenemos que saber para poder seleccionar correctamente un cable. ¿Por qué? Porque la fuerza del cable la da la aramida. Es decir, a mayor distancia entre postes, mayor cantidad de aramida va a tener que tener el cable para poder soportar y para poder tener un correcto funcionamiento. Y bueno, tenemos el tema de que hay muy pocos fabricantes de aramida en el mundo, me parece que son 2 o 3. Entonces realmente es un programa incluso más caro que la fibra óptica. Sin embargo, pues por eso nosotros es que tenemos que saber bien qué vano tenemos. Si nosotros compramos un cable para vano de 300 metros y realmente nada más usamos 200, pues estamos desaprovechando la capacidad del cable, es decir, estamos instalando un cable muy sobrado en algo que no necesitamos. Entonces, por eso es necesario saber qué vano nosotros tenemos como máximo. Este tipo de cables están diseñados y fabricados para instalaciones aéreas autosoportadas. Sin embargo, nosotros también tenemos algunos casos de clientes que van en instalaciones aéreas y de repente pues se tienen que meter algún ducto como les comentaba, por alguna cuestión de permisos con el gobierno, alguna cuestión geográfica. Estos cables también pueden ser instalados en ducto sin ningún problema.
no se recomienda la instalación en ducto. Si nosotros tenemos una instalación 100% en ducto, pues lo recomendable es instalar un cable para ducto. Pero si nosotros tenemos este caso que vamos por arriba y tenemos que pasar por algún ducto o alguna zanja en alguna parte de nuestra red, lo podemos instalar sin ningún problema, el cable va a seguir operando y nosotros podemos tenerlo. Tenemos este tipo de cable, tenemos con la cubierta resistente a los rayos UV. En este tipo de cable con una sola cubierta, nosotros tenemos, es únicamente para vanos cortos. Y tenemos, bueno, disponible, al igual que los demás cables, con fibra G652, G657A1, G657A2. Y pues en sus diferentes configuraciones, ya sea gel en los tubos y seco en el núcleo o seco. Aquí nosotros tenemos un cable aéreo dieléctrico autosoportado ADSS PKP. Este cable es 2 cubiertas. Se me olvidaba mencionar, la P es cubierta de polietileno, la K es aramida y la P es la siguiente cubierta. Entonces, el pasado se llama KP porque nada más tiene una sola cubierta. Este cable es PKP porque tiene una cubierta, luego la aramida y luego la siguiente cubierta. Este cable es básicamente similar al anterior, con la facultad de que aquí nosotros podemos tener vanos cortos o vanos largos de hasta más de 500 metros. Realmente hay casos en Colombia que hemos desarrollado cables de hasta más de 1000 metros de span. Pero bueno, eso ya es un diseño especial. Ya se tiene que hacer una calificación de producto, pero lo podemos tener sin ningún problema. Aquí, como lo comentaba, pues en los vanos largos requiere una mayor cantidad de aramida. Entonces, pues este tipo de cables también están diseñados y fabricados para instalaciones aéreas autosoportadas y pueden ser instalados en algún ducto sin ningún problema. Como lo comentaba, pues tenemos disponible también con fibra G652, G657, G657A1 y A2. Tenemos también disponible un cable dieléctrico autosoportado retardante a roedores. Este cable tenemos la facultad de que tiene aramida. Después de la aramida tiene una cubierta. Después de la cubierta tiene una armadura de hilos de fibra de vidrio. Y al final tenemos una cubierta externa. Este cable está diseñado para pequeños roedores. Aquí es muy importante, al igual que en los cables de ducto antirroedores, aquí es muy importante que nosotros en este tipo de cables, de ser posible, realicemos un estudio de impacto ambiental antes de tener algún proyecto. ¿Por qué? Porque en el estudio de impacto ambiental sale qué especies nosotros tenemos. Como lo comentaba, este cable está diseñado para especies pequeñas de roedores. Sin embargo, en algunas selvas o algunos bosques nosotros tenemos animales que representan un mayor peligro para el cable. Entonces, para nosotros poder tener y seleccionar el cable adecuado, nosotros tenemos que saber qué especies militan en la zona, qué especies viven en la zona, perdón. Entonces, pues nosotros teniendo una idea de qué especies, podemos ofrecer el cable adecuado. Este cable tiene una armadura, como lo comentaba, de hilos de fibra de vidrio. Esta armadura, al igual que en los cables para ducto, es únicamente una barrera mecánica, no le hace ningún tipo de daño a los roedores. Y bueno, hago mucho hincapié en esto porque en algunos países o en algunas ciudades, más bien en algunos países, está prohibido ponerle pues veneno a los cables o algo por el estilo, pero nuestros cables no tienen ningún tipo de veneno. Tenemos también un cable anti-tracking para vanos largos. Nosotros en este momento tenemos desarrollado hasta 144 fibras ópticas. Este cable está diseñado y fabricado para poder ser instalado en las líneas de transmisión de alto voltaje. Este cable básicamente es en cuestión física, en cuestión de diseño, es idéntico al cable PKP que nosotros tenemos en 2 diapositivas antes, el que les expliqué hace un momento. Pero aquí tenemos la facultad de que tenemos la cubierta tiene una propiedad anti-tracking. El tracking, bueno, pues es un fenómeno que es causado por los cables de alta tensión. Aquí nosotros tenemos en la imagen del lado izquierdo,
nosotros tenemos una línea de alta tensión, aquí van las 3 fases, y nuestro cable iría acá abajo de las líneas de transmisión. Y bueno, tenemos algunos casos como estos de las fotografías donde pues la cubierta no tiene esta propiedad anti-tracking y realmente con el campo eléctrico potencial